Hola Dunia, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Bienvenida. gracias. Por fin coincidimos en las agendas. Sí, Oye, pues qué gusto me da de tenerte aquí y es un honor para mí. igualmente. Bien, Dunia, me gustaría que te puedas presentar quién eres y qué haces. Sí, bueno, soy Dunia, vivo en España y me dedico a la transformación cultural, organizacional, a un nuevo paradigma. Mi carrera siempre he llevado temas de cambio organizacional o de procesos, pero últimamente a lo que me dedico es a cambios a un nuevo paradigma autogestionario, donde reinan la confianza, transparencia y esas cosas. Ya hablaremos más sobre todo eso. Ok, gracias. ¿Y para ti qué es la autogestión, Dunia? Mira, lo estaba pensando porque he visto algunos de tus podcasts y siempre haces esta pregunta. Y yo creo que el mayor problema en el mundo en este momento es que hemos permitido que haya mucha concentración de poder, ¿no? Poder que algunas personas tienen sobre otras. Para mí la autogestión es la fórmula contra ese fenómeno que, de submisión de todo el mundo, ¿no? A mayor o a menor escala. Entonces, para mí la autogestión es la distribución justa y equitativa del poder entre los humanos. Quiere decir que sería todo lo opuesto que vivimos hoy en la parte de un gobierno, porque está Sí, centralizado en el poder, un corporativo, sí, una empresa que... Y ahorita que hablabas de poder, creo que todos nos enfermamos de poder inconscientemente. sí. Y yo lo he vivido y sé a qué te refieres con eso. Sí, hay un Y, síndrome de hubris, creo que se llama, o algo así, que es precisamente el síndrome de cuando alguien acumula mucho poder, se vuelve psicópata. Es como inducido sí, por tener mucho poder. Sí. sí es una enfermedad. Bien, ¿y cómo llegas tú a la autogestión? Mm, ¿Qué te hace sentido? Recuerdo cuando nos conocimos, me interesó mucho tu historia y me gustaría que nos puedas compartir toda esta vida empresarial que viviste profesional en diferentes sí. corporativos, ¿no? Transnacionales. Tienes tiempo, ¿no? Sí, por supuesto. El tiempo Eh, es de nosotros. a ver, yo estudié ingeniería en Estados Unidos, trabajé como ingeniero industrial en México un tiempo en una maquiladora y después en España, en Barcelona, ahí es donde entré en General Electric y ahí cuando empecé a querer meterme un poquito en el mundo de finanzas, me metí en un programa en General Electric, donde un programa un poco para progresión para ejecutivos, de auditorías, donde viajé por todo el mundo. Eh, y después en Portugal, pues tuve puestos de directora de operaciones, de directora de una unidad de negocio, de crédito al consumo. Y para mí ahí todo era perfecto. El mundo, no había ningún problema con el mundo y todo era perfecto. Yo como lo veía, ¿no? Cuando me quedé embarazada, ya no lo vi tan perfecto, porque ahí empecé a tener problemas con mi empleador, que para mí fue un shock, porque yo en ese momento estaba enamoradísima, ¿no?, de la empresa en la que trabajaba y sufrí un gran desencanto profesional y pensé, buf, si en esta empresa no funciona, casi que ninguna va a funcionar. Y entonces ese fue un poco como que mi primer, digamos que yo creo que todos tenemos que pasar por alguna crisis para crecer, ¿no? Y entonces esa fue un poco la primera crisis por la que pasé, que fue un desencanto corporativo, un desencanto de la vida corporativa. Y decidí que aunque iba a continuar trabajando en la vida corporativa, pero ya no quería ser parte de la organización. Entonces, de una forma como freelancer,
nos mudamos a Londres y entonces continué trabajando para grandes empresas como Lloyds Bank y Aviva, en proyectos de transformación así muy, muy tradicionales y casi aburridísimos. Pero bueno, pero yo me lo pasaba bien igualmente, porque hace falta personas que tienen diferentes especialidades, y a mí me gustaban mucho estos programas que son muy complejos y complicados y nadie entiende cómo funcionan de principio a fin, y un poco ver cómo el puzzle se arma y las personas que hablan casi que diferentes lenguas, ¿no? Un actuario de seguros con un project manager, ¿no? Con un financiero, y ponerlos todos a hablar la misma lengua para entenderse era algo que a mí me gustaba mucho y me satisfacía mucho. Y al ser freelancer me sentía un poco como que ya no estoy en la política ni en estas guerras corporativas y los codeos y estas cosas, ¿no? Eh, pero no es verdad, era una ilusión porque siempre, política hay siempre, ¿no? Allí donde vamos. Claro. Eh, y ahí una reflexión que empecé a tener fue cómo es posible que con tanta gente inteligente y capaz, porque estaba rodeada, se hagan las cosas tan mal. Porque realmente tú veías el ridículo de las políticas de empresa, de los procesos que se montaban que no funcionaban, e incluso de los propios programas que estábamos implementando, que se gastaba mucho más dinero de lo que hacía falta, y que al final dices, ¿esto para qué? ¿Va a traer algún beneficio para la empresa o para el cliente o para alguien? Y es que decías, pero esto lo estamos haciendo ¿para qué? Pero seguíamos ahí todos haciendo programas ahí multimillonarios de cambio que dices, ¿para qué? Y entonces, pues, a mí siempre me ha llamado mucho, aunque soy ingeniero, siempre me ha llamado mucho la parte de psicológica y social, y empecé a leer, ¿no? Tuve como que una primera resolución de fin de año de, bueno, el mundo está mal, pero no sé muy bien en qué está mal, ¿no? Entonces hay como que voy a tener que leer para enterarme de qué está pasando aquí. Antes ni siquiera de saber cuál es la solución, qué pasa, ¿no? Y realmente empecé a leer mucho, y también una cosa que me ayudó mucho fue que empecé también un viaje espiritual, digamos. Empecé a meditar y a hacer yoga, y eso yo creo que fue un poco el propulsor o el catalista, ¿no? de todo este despertar, ¿no? Hasta que llegó un momento en que tuve casi que una crisis de la media edad, de decir, ¿cuál es mi propósito? ¿Yo estoy aquí para qué? ¿No? Esto no es que me lo estoy pasando mal, me lo paso bien, gano bien, pero ¿para qué? Y dime. Dunia, y ahí esa parte que hablas de que esta crisis de definir tu propósito, ¿qué sentías en ese momento? ¿Qué sucedía? Mira, pues sentía prisa por saber qué tengo que hacer, y una certeza de que no es lo que estoy haciendo. O sea, hay problemas muy grandes ahí fuera y yo no estoy contribuyendo a resolverlos. Estoy jugando o estoy contribuyendo a que se eternicen, ¿no? Entonces, ¿de qué forma tengo que posicionarme para empezar a colaborar a resolver los problemas del mundo, del planeta, de la sociedad, ¿no? Y además mucha prisa, era muy raro. Tenía mucha prisa como que en definirlo. Y llegó un momento incluso que les dije era directora estaba dirigiendo un programa de implementación ahí bueno, de un cambio contabilístico muy, muy material, digamos, ¿no? Para un banco. Y les dije, necesito pensar. Me voy a poner a part-time. En pausa. Voy a hacer solo mitad de mi horario. Me pagáis la mitad y es que yo necesito tiempo para pensar y descubrir mi propósito. Okay. ¿En qué año fue eso, Dunia? Esto fue como en 2013, a lo mejor, 2013, 2014. Y justo ahí tuve la suerte de que llegó a mis manos el libro de Frédéric Laloux, que yo creo que ha sido una maravilla de libro que nos ha inspirado a muchísimos. Y entonces llega esta parte del libro de Feria de la Luz, que también a mí me inspiró, y estamos hablando de 2015, ¿cierto? Sí, sí.
¿Y qué sucedió de ahí? 2014 o 2015. Bueno, para mí ahí es cuando me di cuenta de cuál era mi propósito, porque yo siempre he sido un agente de cambio, ¿no? Y entonces la gran revelación es, vale, pues tengo que aprovechar para lo que yo soy buena, ¿no? Que sé hacer, que es propulsar el cambio, inspirar al cambio, cambiar yo. Y entonces lo voy a hacer, pero para un cambio con una visión, no cualquier cambio, un cambio al nuevo paradigma. No quiero seguir perdiendo tiempo intentando mejorar ligeramente un sistema que no funciona para mantenernos un poco con la ilusión de que se puede arreglar algo que sabemos que no funciona. Llega un momento en que hay que decir, no, tenemos que ahora buscar una solución para un cambio a un nuevo paradigma, y que es un poco el nuevo paradigma del que habla Frédéric Laloux. Y entonces eso me inspiró mucho, y justo después de pensar en eso pensé, vale, yo quiero dedicarme a ayudar a empresas a transformarse a este nuevo paradigma, pero ¿dónde voy a encontrar dueños que quieran hacer esto? Los fundadores, los empresarios. Claro, esto solo se puede hacer si un dueño, un fundador, quiere hacerlo. Si no, no vale la pena. O sea, es una amenaza al sistema. Eh, entonces, ya tuve en aquella época, y después volveremos porque ahora ha resurgido la idea, de decir, vale, los tenemos que comprar. Los tenemos que comprar para transformar, porque no voy a encontrar dueños y yo no me quiero quedar aquí esperando a que los dueños hagan el mismo viaje que yo he hecho y que mediten y que descubran su propósito y se den cuenta, ¿no? Puede haber algunos, genial, pero vamos a pensar en escala, que esto tiene que ser algo que se tiene que escalar, ¿no? Y entonces montamos una comunidad internacional de personas que están en el mundillo ahora de la autogestión, que se oyen, no sé si has oído de Lisa Gill, Sí, cómo no. o bueno, pues ella estuvo conmigo en esa época, nos conocimos en esa época, y iniciamos un proceso de descubrir pues estas técnicas de autogestión, y aprender, practicar en nosotros mismos con el objetivo de que íbamos a montar algo para comprar y transformar. Lo que pasa que todos nos dedicábamos a otras cosas, no estábamos separados por todo el mundo, y entonces lo que sí que hicimos fueron unos retiros fantásticos, unos encuentros fantásticos. Cada más o menos 3 meses nos juntábamos por algún lugar del mundo y aprendimos muchísimos unos de los otros, y creamos un network y una comunidad que aún hoy es muy fuerte, muy intensa, muy bonita. Eh, lo que no hicimos fue llegar a comprar ninguna empresa. ¿Eso en qué Quedamos año fue? ¿En qué momento sucedió cuando surgió pues todo en el mismo año. O sea, yo creo que yo leí el no. libro en 2014, y entre 2014 y 2015 es cuando todo esto surgió. Surgió? Y entonces en esa época ya pensaban ustedes en comprar empresas, esta comunidad que aún está ahí integrado. ¿Tienen algún nombre este grupo? Ese grupo nos llamábamos Guincho porque nos juntamos en Portugal, en una casa que nosotros teníamos. Vivíamos en Londres y entonces teníamos la casa vacía en Portugal. Y entonces este grupo de todo el mundo nos juntamos en mi casa en Portugal, e tuvimos así 3 días mágicos donde parecía que hubiésemos fumado algo, porque estábamos Claro. en las nubes y lo teníamos todo clarísimo. Y se llamaba Guincho porque hay una playa que se llama Guincho, a la que fuimos a también hablar un poco del propósito de nuestro grupo, y lo hicimos en ese entorno, y entonces pues le dimos el nombre de Guincho a nuestro grupo. Y bueno, justo cuando estábamos llegando a la conclusión de que Guincho como tal no iba a funcionar, que nos queríamos mucho y que había sido muy bonito y que habíamos aprendido mucho, pero quizás no estábamos preparados para hacer esto, fue cuando leímos un post de los Corporate Rebels que hablaban de K2K y de las transformaciones que el equipo de K2K con Koldo hacían a un nuevo estilo de relaciones, que para mí fue, ¡oh! Al final no hace falta comprarlos. O sea, al final sí que hay empresas ahí que
que quieren hacer esto, sí que se puede hacer. Y nos fuimos a Bilbao. Tuvimos la suerte, una colega de Guincho y yo, Heidi, de conocer a Frédéric Laloux en Bilbao, Ujú. porque justo estaba lanzando su libro Frédéric Laloux con ellos, allí, la versión ilustrada de su libro en español. Y, y bueno, y entonces yo empecé a organizar una serie de eventos con ellos en Portugal, donde Pablo y Xavi, que son dos veteranos de K2K, vinieron a Portugal. Enviamos una comitiva también de Portugal a Bilbao para aprender. Después fui también al primer seminario, porque justo ellos estaban a empezar a hacer seminarios y a abrirse, digamos que al Ujú. resto del mundo, ¿no? Para hacer esto algo más que un proyecto vasco. Y, y bueno, y tuve la suerte de empezar a colaborar con ellos y hacer, digamos que la primera parte de mi sueño. Mi sueño tenía dos partes. Una es poder participar en una transformación organizacional y ver o sea, y realmente verificar yo con mis propios ojos que funciona, que es viable, que es posible, que lo hice con un cliente portugués, Ujú. donde me ayudaban y ya viajaba y me daba apoyo y estuve coordinando pues esta transformación, ¿no? En esta empresa de tecnología en Portugal. Y bueno, y ahora la segunda parte del sueño es cómo hacer que esto sea contagioso y escalable, ¿no? Porque lo que tenemos que conseguir es una fórmula para que haya un gran cambio. Estamos hablando de que hay un gran problema en el mundo y entonces de nada sirve que hagamos unas cuantas empresitas por aquí o por allí. Y realmente el esfuerzo para hacer una transformación de estas no es despreciable, es bastante. Es verdad que la primera que hice yo ahora ya he hecho algunas otras y es verdad que una vez que ganas esta experiencia ya consigues llevar Balancear. varias, ya consigues llevar varias al mismo tiempo, o sea, se vuelve más fácil, pero quita mucha energía, ¿no? De la persona que está coordinando. Oye, Y entonces se vuelve, dime. Dunia, pero y en este caso de tu experiencia con esta empresa en Portugal, ¿qué sucedió? ¿Qué se transformó? Porque veo que como que eso te hizo ya convencer sobre este idea loca que ya tenían con este equipo, de este grupo de Lisa. ¿Y, y qué se transformó? O sea, qué resultó? Y también si hay algo de las dificultades que Claro, no, realmente sucedieron sí, en sí, ese... sí. Sí, sí, porque me volvió a convencer de que hace falta comprarlos para transformarlos. Exactamente, que ya hablaremos ahorita más adelante de este tema, pero me gustaría que nos compartas el caso. Sí, pues a ver, esta empresa estaba en dificultades. Yo ya conocía al dueño porque había hecho un pequeño proyecto con él y él estaba bueno, estaba en un momento muy difícil porque la empresa, que tenía 20 y tal años, estaba pasando por grandes dificultades, con un gran riesgo de tener muchas pérdidas, ¿no? Al final del año. Y empezamos apoyándolo a mediados del año y el cambio fue increíble. O sea, pasamos de un riesgo de perder un valor considerable a tener ganancias en ese año. Yo no me esperaba que el cambio fuese tan rápido, ¿no? Que consiguiésemos darle la vuelta tan rápido. Tiene que ver con que toda la gente estaba involucrada. Todas las personas estaban involucradas, lo querían. Como probablemente ya sabes, cualquier proyecto de estos no se hace sin que las personas en la organización lo quieran. O sea, no sirve que el dueño lo quiera. Una gran mayoría, y cuando digo gran mayoría estamos hablando del 80% por lo menos de las personas, tiene que quererlo. Y entonces eso crea una emoción y una ilusión y un enfoque enorme, ¿no? Y realmente para mí eso fue una de las cosas más
más impactantes fue la rapidez con la que dio toda la vuelta. Y sin poder apuntar a una cosa, o sea, no se puede decir que fue este proyecto o este cliente o esta persona. Fue un esfuerzo colectivo donde se le consiguió dar la vuelta, ¿no? Donde todos empezaron a remar en la misma dirección, con las ideas muy claras, entendiendo las prioridades, con mucho entusiasmo y consiguieron sacarlo. Pero eso también para el dueño fue un problema porque ¿Qué sucedió? Me interesa mucho con él se esa parte sintió y él se sintió mucho como ¿cómo puede ser tan fácil, no? Yo lo estaba pasando tan difícil y como ahora es tan fácil. Y sintió un poco como que una necesidad de probarse a sí mismo, de alguna forma probar que él es bueno, que él sabe, porque además era una persona muy inteligente, fundador, una persona brillante, ¿no? Y entonces sintió la necesidad, después de un tiempo, de retomar el proyecto. O sea, él ya estaba pensando en salirse, ya alejarse y dedicarse a otra cosa, y sintió la necesidad de volver, pero fue una necesidad, en mi opinión, que venía mucho del ego, ¿no? Internamente él sentía la necesidad de probarse a sí mismo que él es capaz, que él no ha fallado. Porque si no sentía casi como que todo el proyecto de su vida fue un fallo, ¿no? Y entonces, pues bueno, eso en el fondo para mí fue una pena, pero fue interesante, ¿no? Verlo. ¿Cuántos colaboradores eran en esa organización? 40 y tal personas. Era una empresa de robótica y de automatización industrial. Y bueno, y entonces al final yo me volví a sentir con la sensación de que al final sí que es importante comprarlas y transformarlas, para liberarlas de verdad. Bueno, Comprar para transformar y liberar. y entonces ahí surge Crisos, que es esta empresa que han organizado, y me gustaría el propósito de Crisos que nos expliques así claramente cómo está estructurada y cuál es el propósito, porque me parece un caso muy, muy interesante y te lo dije desde un inicio, que esta es una idea muy loca, pero bueno, que al final han construido algo y han avanzado bajo un modelo de poder hacer y comprar para transformar empresas, hacerlas autogestionadas, ¿cierto? Sí, sí. Bueno. Vale, pues nos hemos juntado unos cuantos transformadores con experiencia en transformar empresas a este nuevo estilo. En este momento somos 3, digamos que transformadores, un abogado y los corporate rebels, y entonces estamos montando esta empresa que ya está fundada, y entonces nuestro objetivo es comprar 3 empresas en esta primera ronda para que los 3 transformadores las transformemos y demos retorno a los inversores de esta transformación. Y prepararnos para después ver cómo lo escalamos, ¿no? Y cómo no dependemos solo de 3 transformadores, pero vamos montando un sistema donde podemos comprar empresas que están en crisis, no ya digamos que en crisis terminal, pero tiene que haber para hacer una transformación de este tipo, tiene que haber algún tipo de crisis, tiene que haber algún tipo de necesidad. Si no, las personas no lo hacen, porque realmente estas transformaciones son dolorosas y exigen lo que hablábamos antes, ¿no? Hay que pasar por crisis y por dolores para desarrollarse, ¿no? Y en este caso es un desarrollo organizacional y después personal de las personas que están dentro. Entonces hace falta que haya una necesidad apremiante. Y generalmente las transformaciones que K2K hace, por ejemplo, son de empresas que están en dificultades, ¿no? Y entonces el objetivo es ese, comprarlas y transformarlas para liberarlas. Mi visión así del cuento de la lechera, digamos, es sí. Ahora vamos a hacerlo 3, pero después cada uno de nosotros puede apoyar a 3 más y a 3 más para hacerlo, ¿no? ¿Cómo lo montamos para
para que se escale, ¿no? Y entonces ahí vamos a tener la necesidad de encontrar personas que consigan coordinar este tipo de transformación. Y en este momento yo lo que creo que se está empezando a dar en el mundillo un poco de la autogestión es que hay personas que están preparadas, porque el tipo de liderazgo es diferente, ¿no? Para liderar una empresa autogestionada. Y entonces hay que buscar en otros lugares. Pero al mismo tiempo también hace falta las nociones tradicionales de negocio para sentirse cómodo haciendo esto, ¿no? Es un poco como lo que, yo no sé si lo hablábamos cuando hablamos previamente, ¿no? De que cuando estás enseñando a alguien a conducir, tienes que saber conducir bien. Claro. No solo tienes que ser buen profesor, pero también tienes que saber conducir bien, ¿no? Y entonces en este momento el estilo de liderazgo que necesita una empresa autogestionada para alguien, digamos, que coordina una transformación es muy diferente al tradicional. A ver, y explícanos esa diferencia entre el liderazgo tradicional y el liderazgo de autogestión que se debe de tener. ¿A qué te refieres concretamente? Bueno, hay que tener una capacidad de gestionar nuestro ego, un autoconocimiento bastante grande, ¿no? Y muchas veces vemos en líderes de empresas tradicionales que son muy buenos técnicamente, de una forma racional y lógica, pero no tan buenos de una forma emocional. A nivel de inteligencia emocional no tienen ese control emocional tan desarrollado, ¿no? Hay que saber facilitar muy bien y saber tener la capacidad de esperarse, aunque sabemos la solución, no darla, saber hacer coaching, y aunque queremos correr y sabemos cómo es y simplemente decirle a la gente es así, 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 venga, hazlo, no, eso no sirve, ¿no? Entonces, tener esa capacidad de dejar que las personas se desarrollen, que lo vean y que lo descubran, ¿no? Y sentirse cómodo con eso. Porque es muy común, un líder de una empresa tradicional es controlador. Tiene que saber. Parece que estás hablando de mí, o sea, me siento identificado como que me estuvieras describiendo entre el ego y el control que quisiera yo hacer. Es que además está mal visto que tú no sepas todo lo que está pasando en tu empresa. Pero eso me muestra hacerla vulnerable, ¿no? Cuando uno está en eso. Parece que no estás haciendo bien tu trabajo. Claro, eso es para qué estás ahí, qué estás haciendo. Claro. Y no es justo, eso no es justo. No es justo y no es verdad. Pero esa es la forma tradicional. Ahora te quería hacer una pregunta. ¿Por qué estás tan convencida de este modelo? O sea, ya en la parte empresarial, porque ahora es una transformación empresarial que han hecho una empresa y no tienes miedo, no tienes ningún riesgo que esto no funcione. A ver, yo soy una optimista nata. Entonces yo siempre lo veo todo muy bonito y me entusiasmo mucho y me lanzo un poco de una forma kamikaze a estos nuevos proyectos, ¿no? Pero hay un track record, pero al mismo tiempo tampoco estamos locos, ¿no? O sea, ha habido muchas transformaciones ya que se han hecho con este método, digamos, si le podemos llamar método, y tienen muy buenos resultados. O sea, nosotros hemos acumulado una serie ahora hemos recopilado, ¿no?, los estados financieros de varias de las empresas que han hecho este tipo de transformaciones a lo largo de los años. Tenemos un historial y la verdad es que es impresionante la mejora tanto de productividad como de ventas, ¿no? Entonces, financieramente esto tiene sentido. ¿Y por qué me siento cómoda? Pues porque desde el punto de vista de haberlo hecho yo, he visto cómo esto funciona. ¿Cómo es el proceso? Llegan ustedes, ya analizan, ven el concepto, el giro, la organización. Me supongo que tienen una tesis de
de la compra. ¿Y cuáles son los pasos que hacen? ¿El fundador tiene que hacerse a un lado para que ustedes entren y hacen la reestructura? A ver, el proceso de transformación desde el punto de vista, si no estuviésemos comprando la empresa, ¿no? Si no estuviésemos comprando la empresa, tiene que haber una fase inicial, digamos que de entendimiento y de alinear principios. Porque lo que hace que este método sea muy potente es que hay muchísima coherencia con una serie de valores y principios. Y estoy hablando de valores como transparencia, confianza, que son valores que a todos nos gusta, a todos creemos, libertad y responsabilidad, vienen juntitas de la mano, la libertad y la responsabilidad, visión a largo plazo. Entonces, estos son como que los pilares, ¿no? Y cuando tenemos dudas, porque surgen dudas y porque nunca una empresa es igual a la otra, todas las organizaciones son diferentes, tienen todo tipo de... Entonces no hay una fórmula, lo que hay es unos principios comunes y entonces se ve de qué forma los aplicamos. Y obviamente hay prácticas generales que sabemos que vamos a tener que aplicar porque ya sabemos que funcionan y entonces no vale la pena reinventar. Y después va a haber muchas prácticas que vamos a tener que decir, esto es transparente, esta decisión, estamos siendo transparentes. Y entonces estamos partiendo de la confianza. Y entonces en base a eso vamos progresando, ¿no? Entonces la coherencia con estos valores, y se dice fácil, porque cuando hablamos de transparencia hablamos de total transparencia, la gente sabe lo que todos ganan. Todo el mundo conoce los resultados de la empresa. No vale esconder, ¿no? El director financiero les gusta mucho esconder números y tener sorpresitas, ¿no? Y lo ven casi como un riesgo, ¿no? Decirlo todo, porque entonces la gente va a pensar que estamos sobrados y lo van a gastar todo. Pero no, si tenemos confianza y transparencia, todo el mundo tiene que saber y estar informado de todo. Entonces es muy simple, pero es muy radical al mismo tiempo, ¿no? Entonces es importante que un dueño que contrata a K2K o a quien sea, ¿no? Este tipo de transformación esté muy cómodo con estos principios subyacentes y que estemos todos claros de que cuando haya un problema, que no vamos a irnos a la solución típica, sino que vamos a ser consistentes y coherentes con esto, ¿no? Y entonces este proceso es un proceso que lleva un tiempito, ¿no? Para asegurarnos de que esto va a funcionar. Y aún así ocurre lo que, por ejemplo, me ocurrió a mí, ¿no? Que después de un tiempo el dueño cambia de opinión. Entonces es muy importante que haya este alineamiento. Y a partir de ahí, una vez que lo hay con la propiedad, pues empezamos a trabajar entonces con el resto de la organización. Y de la misma forma se tiene que presentar, hablar, se hacen talleres. Hay diferentes formas de hacerlo, pero hasta el momento en que las personas están suficientemente informadas como para tomar la decisión de si quieren o no ir adelante con este tipo de transformación. Y una vez que están esto, entonces quiere decir que si dicen que sí, estos colaboradores, ellos se enteran también que ustedes van a comprar la empresa o también les avisan. Yo te estaba hablando ahora de una transformación a nivel de consultoría. Cuando estamos hablando a nivel de comprarla, no hace falta este proceso con la propiedad, porque nosotros vamos a hacer la propiedad. Bueno, vamos a crear una fundación que va a ser quien va a ser, digamos, que el dueño de las empresas que vamos a comprar, y que después esta fundación se va a volver un poco quien va a asegurar que a nivel de estatutos de empresa que se mantiene este modelo organizativo, este sistema operativo. Regresando al tema, en el modelo de Bosch, de la alemana, tienen una fundación, a eso te refieren, ¿verdad? Sí, que controlan la parte de... Sí, y tienen como un golden share, un digamos que poder de veto
de cualquier decisión que se contraponga al modelo operativo, donde el poder está distribuido, ¿no? Dentro de las personas, dentro de la organización. Entonces, la fundación va a tener ese efecto. Es, digamos que quien va a proteger simplemente se encarga de proteger el sistema operativo de la empresa y de limitar los poderes de la propiedad, en el caso que la propiedad no fuese de las personas que trabajan en la empresa o de la mayoría de las personas que trabajan en la empresa. Perfecto, qué interesante. Y tengo una pregunta más sobre eso. ¿Ustedes van a empezar en Europa, en Estados Unidos, en América? ¿A dónde quieren? Vamos a inicialmente, vamos a intentar simplificar y entonces vamos a empezar donde estamos, los 3 transformadores. Y en la segunda fase, en esta primera fase, como te comenté, estamos buscando comprar 3 empresas. Entonces queremos recaudar así una primera ronda de inversión para apoyarnos en una fase de 12-18 meses de búsqueda y compra de empresas. Y entonces después entraremos en la siguiente fase, que es la de transformación de estas 3 empresas. Y después habrá un momento en que estaremos listos para hacer una segunda ronda. Tendremos que ver cuántas es en la segunda ronda. Y ahí, dependiendo de cómo se den, no queremos limitarlo a España, porque ya te he dicho, el objetivo es que esto se contagie. Claro. Pero es muy importante contar con, en el futuro, y vamos a tener que pensar mucho en esto, contar con futuros transformadores, coordinadores, personas que tengan la experiencia. De la misma forma que yo aprendí de la mano de una persona de KVK, es la función que vamos a tener que hacer ahora con las futuras. Entonces, prácticamente esto ya arranca, ¿no? En este año 2021. Nuestro objetivo es empezar a la búsqueda ya, este año. Claro, y por lo que veo es pura gente talentosa, sobre todo los rebeldes corporativos, igual que tú, los demás no he tenido la oportunidad de conocerlos, pero bien, muy interesante. Ahora, en esta parte de este viaje y un poquito de la parte oscura que yo digo, y todo lo que tú has visto, en realidad, ¿cuándo es cuando no funciona la autogestión? ¿Te ha tocado un caso que digas, híjole, viví esto, fue mi experiencia dolorosa, no funcionó? O sea, porque ahora estamos hablando de un rol empresarial, pero has vivido también este rol de consultor y también viviste en la parte profesional. Algo que realmente no haya funcionado. ¿Tienes algún caso que nos puedas compartir? A ver, bueno, he hablado, ¿no? También mucho. Esta es la típica pregunta que les he hecho también a K2K, ¿no? Cuando estábamos empezando. Eh, la, de las 100 empresas más o menos que ellos han hecho, ha habido casos que no han funcionado. A lo mejor un 20 o un 25% se han parado, ¿no? A medio camino. Generalmente porque la propiedad lo ha querido así. Creo que no ha habido ningún caso donde desde el punto de vista de la organización no han querido continuar, ¿no? De ahí mi necesidad de buscar también esta otra alternativa, ¿no? A la propiedad. Pero siempre ha habido mejoras. O sea, o los han comprado, a lo mejor ha habido situaciones donde era una subsidiaria que ha sido comprada y entonces han cambiado, o simplemente pues que no quisieron ser fieles a los principios y quisieron uno de los principios o prácticas que aplicamos es que por razones económicas no se despide a nadie. Es como el principio de si estamos cocinando en una familia y no tenemos suficiente guiso para todos, nos servimos un poquito menos cada uno, pero no dejamos a personas de la familia sin comer, ¿no? Y entonces, aplicando ese principio, por razones económicas no se despide. Ha habido situaciones donde desde la propiedad tenía sentido hacer una reestructuración y despedir a muchas personas y entonces ahí
K2K, por ejemplo, ha dicho no, ya no, así no queremos trabajar, porque esto no es coherente con nuestros valores, ¿no? Pero, pero lo interesante es que siempre ha habido mejoras. También ha habido algún caso de empresas que estaban muy enfermas y que al final se decidió que se cerraban. Pero siempre ha habido mejoras económicas. O sea, en el momento en que acabó el proyecto estaba mejor económicamente que cuando estaba. Y a nivel de personas, probablemente, de trayectoria y de crecimiento, también siempre ha habido una mejora. Pero es difícil. Hay conflicto, eh, hay todo tipo de confusiones y que no se entiende. O sea, pasamos de al principio a ver un momento de enamoramiento y de ilusión y de emoción, que es muy bonito para iniciar el viaje así con carrerilla, ¿no? ¡Fum! Pero después empieza a venir la tormenta, la turbulencia, porque hay que aprender y desaprender muchísimas cosas, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a trabajar de una forma diferente. Entonces, pues no es un viaje fácil, es doloroso. Entonces hay todo tipo de, hay todo tipo de dramas y de problemas y de temas, ¿no? Que surgen y que afloran cuando hacemos este tipo de cosas. Y después muchos traumas del pasado que empiezan a surgir, que estaban como que enterrados y que cuando empezamos a hacer estos proyectos salen a la luz y tenemos que hacer un poco de terapia de grupo a veces, ¿no? Para intentar solucionarlos. Sí, es complejo y sobre todo todo eso que tú hablas es una realidad que cualquier organización que se quiera transformar va a pasar por algo similar o algo, o algo pues doloroso, ¿no? Que esa parte. Y también este tema cuando nos entramos en la coyuntura, sobre todo en el tema que hablas de estas organizaciones que en algún momento tienen una crisis de flujo de caja o falta de rentabilidad, se decide despedir personas, ¿verdad? Que creo que es el de lo más complejo. Pero bueno, me imagino que ustedes tienen esa ecuación, esa visión para cómo plantear y cómo poder que todos los que estamos ahí juntos sigamos adelante y poder ajustar los temas financieros para repartir después como la cosecha o las utilidades, ¿no? ¿Verdad? Y ustedes también están en el tema del margen del 30% de compartir las utilidades o eso es variable de cada empresa o cuál es la tesis de eso? No, claro, esto tiene que ser un proyecto de todos y entonces la cosecha, como le llama Coldo, tiene que ser de todos. Entonces no, en todos los casos siempre hay una repartición del beneficio muy significativa. Ok, va. Muy bien, pues ¿qué le recomendarías tú a las personas que escuchen este podcast para qué deberían de hacer para que sean autogestionados o pues que cualquier estilo que liberen el control o sean horizontales? ¿Cuál es tu recomendación? ¿Qué lo dirías a directivos, fundadores? Vale, a ver, los consejos yo creo que son diferentes dependiendo de a quién se lo estamos aconsejando, ¿no? A un fundador, un dueño, si hay algo que no está bien aquí dentro, a nivel de cómo están las cosas ahora organizadas, si hay un desconfort, entonces empezar este camino de exploración, ¿no? Y yo recomendaría nunca hacerlo solo. ¿Por qué? Porque, bueno, no nunca, pero es muy difícil, porque cuando estamos transformando nuestra propia organización, tenemos que transformarnos a nosotros propios. Ah, hay problema. Vale, te estaba diciendo, para los dueños, fundadores, me estabas preguntando que por qué no solos. Y entonces, porque una organización es un reflejo del fundador, ¿no? Y de su evolución. Entonces, esta evolución requiere un tiempo. Si queremos una transformación,
rápida, entonces necesitamos ayuda, ¿no? Para poder hacer este cambio. Si no, de forma gradual, a medida que uno va... Para ti rápido, ¿cuántos tiempos sería transformar una organización? Normalmente en 2-3 años conseguimos estabilizar un nuevo sistema operativo. Y ahí sí es más fácil integrar de nuevo al dueño y conseguir avanzar. Pero para hacer el cambio es muy difícil hacerlo de otra forma, ¿no? A veces, porque la persona está muy receptiva y muy abierta y también ha hecho mucho trabajo personal, en lugar de una persona, un experto, ¿no? Digamos, coordinar esta transformación, puede ser el propio dueño siendo apoyado por otra persona. Pero no es muy común. No es muy común. No es muy común. Entonces mi consejo para los dueños sería, si hay una sensación de que esto no debería de ser así, no está bien, siento mucho peso en mis hombros, no, esto no es vida, empezar a explorar, a hablar, a ver tus podcasts, a hablar con otros que lo hayan hecho y empezar a ver si esto podría ser algo para mí, ¿no? Y de qué forma tendría sentido, o para mi organización. Después hay como que otra comunidad muy interesante, que es toda la comunidad de facilitadores, consultores, que se enamoran con esto y buscan cómo hacerlo, ¿no? Y ahí intentar aprender lo más posible, ir a todos los cursos habidos y por haber, meterse en todo este network e intentar practicar, ¿no? Aunque sea con grupos, en reuniones, con pequeños equipos, pero intentar practicar lo más posible, porque todos necesitamos desaprender y aprender, todos. Y después hay otro grupo de personas que son personas que están en organizaciones que les gustaría poder hacer algo y les gusta su trabajo a lo mejor, pero les gustaría que cambiase y quieren como que pues empezar el cambio desde el medio o desde abajo. Y eso es muy difícil, yo no lo recomendaría porque es peligroso, porque se puede volver una amenaza para el sistema actual y puede no ir bien, pero últimamente estábamos hablando que una forma bonita de hackear la cultura de una organización tradicional es cambiando la forma en que se conducen las reuniones. Porque las reuniones es donde las relaciones afloran, es donde la cultura se manifiesta. Y entonces, si nosotros aplicamos técnicas, hay un site que no sé si conoces que se llama Estructura Liberadoras. Sí, sí, sí. Que precisamente tienen un montón de estructuras de reunión, o sea, digamos que un guión de reuniones, siempre buscando la distribución de la participación para objetivos diferentes, ya sea buscar una solución a un problema, idear algo, hacer una retrospectiva y ver cómo nos ha ido. Y entonces intentar siempre integrar en las reuniones de trabajo estructuras liberadoras de este tipo, donde se hacen rondas, donde si yo soy el jefe, el líder de este equipo, soy el último en hablar y primero estoy escuchando lo que todos están diciendo y busco cambiar de opinión, porque yo entro pensando que va a ser de una forma, pero lo bonito de una reunión es cuando después de la reunión hemos encontrado una solución o una respuesta que nadie de nosotros tenía en la cabeza cuando entramos, ¿no? Y que viene de esta inteligencia colectiva que se va formando cuando tenemos reuniones colaborativas efectivas. Entonces, practicar mucho este estilo de reunión, yo creo que es una forma de ayudar a las organizaciones a estar listas, ¿no? Y a las personas también. Que podría tener mucho impacto. Entonces, esos son mis consejos. Para ti, entonces, es clave el propósito de la reunión sobre esto. O sea, se madura bastante porque me queda claro que comentas que afloran las relaciones, ¿verdad? Sí, para mí lo que es clave es que las reuniones sean participativas, que las agendas sean construidas por todos, no impuestas por alguien, ¿ok? Y que las decisiones sean
colaborativas y participativas. Y a lo mejor hasta podemos decir, mira, yo soy el jefe y yo voy a tomar la decisión. Ok, pero entonces escucha. Antes de tomarla, antes de decir cuál es la decisión, si tienes un equipo, tienes que escuchar. Y entonces escucha lo que opinan las personas y después, en base a eso, se habla de cuál es la decisión, ¿no? Entonces, todo lo más que se pueda practicar para que las tomadas de decisión y en las reuniones las personas participen y sean dueñas de su propio destino, de la agenda, del objetivo de la reunión, del propósito, claro, aclararlo al inicio, si hay que aclararlo, pues eso ayuda a cambiar la cultura y a preparar a las personas a este nuevo paradigma que espero que llegue a todo el mundo. Bien, perfecto. Dunia, ¿algo que te gustaría agregar en este podcast? Bueno, yo creo que lo hemos hablado todo un poquito, solo entonces, Crisos está en fase de lanzamiento, en breve va a haber nuevas noticias, los Corporate Rebels van a hacer un post en breve. Si alguien quiere invertir en este proyecto, que nos contacten. Estamos buscando en este momento personas, inversores que quieran participar en este proyecto, ayudarnos a financiar la fase inicial de búsqueda y después en la adquisición de las empresas. Y buscamos inversores que se apasionen por lo que estamos haciendo. No estamos buscando inversores tradicionales, porque lo que buscamos es crear aquí un ecosistema de personas que quieren movilizar, que sean pioneras y que quieren movilizar este movimiento, ¿no? Entonces, si hay alguien ahí que quiere participar y co-crear, porque en el fondo también buscamos un poquito, aunque tenemos ya una serie de ideas, ¿no? Pero buscamos mucho co-crear de una forma muy transparente con esta comunidad cómo vamos a hacerlo. Perfecto, y también creo que personas que también tengan interés en que sean analizadas, porque a lo mejor quieren vender su empresa, ¿no? O sea, sí, si hay alguien que quiere vender su empresa, que nos llame también. perfecto. ¿Dónde te pueden localizar en las redes? ¿Dónde estás activa? Bueno, estamos a punto de lanzar el site, que va a ser crisos.eu y bueno, y en LinkedIn, dunia.reverter. Perfecto. Dunia, pues te agradezco mucho, muchas gracias por este conversar, la verdad que lo disfruté bastante y bueno, yo creo que nos tenemos que aventar otro capítulo más adelante para seguir conversando y te agradezco mucho. Igualmente, muchísimas gracias a ti por esta iniciativa y por tu valentía en lanzarte a ser podcaster. Bueno, estoy aprendiendo, estoy en ese viaje, está todo autogestionado también, junto con mi equipo. Qué bonito. Bueno, chao. Muchas gracias. Bye, Adiós. bye.